Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Listos para continuar nuestro estudio? Estamos en la lección número 4, la imposición de manos, recibir a Cristo. Ya hemos pasado por el rudimento de la fe y del arrepentimiento, condiciones muy importantes para la salvación. Ahora veamos este rudimento y estudiemos cuál es su significado y qué cosas tan importantes implica para nosotros. Repasemos un poquito, ¿les parece? Tenemos dos requisitos para la salvación. Los encontramos en Marcos 1:15. La pregunta que surge al leer este versículo es, ¿cuáles son las dos cosas que Dios nos pide que hagamos? Y si usted estudia bien ese versículo, va a encontrar allí las dos cosas. Nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, creed y creed en el Evangelio y arrepiéntanse. Es el llamado de Dios. Las dos condiciones para que una persona pueda alcanzar salvación es que su corazón de verdad tiene que estar consciente de su pecado y arrepentido para con Dios y poner su fe, solo su fe y toda su fe en el Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él exhortó a quienes lo oían. Él animó a que se arrepintieran. Encontramos sus palabras en Mateo 3, del 1 al 2. Presento el texto que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. También podemos ver la cita de Mateo 3, 5 al 6, que dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bien, pero todavía les hacía falta algo, ¿verdad? Pablo hizo una pregunta importante a unos discípulos de una ciudad que se llamaba Éfeso. Hasta allí había llegado el Evangelio. Ellos se habían arrepentido y fueron bautizados, pero le dijeron a Pablo que no habían recibido él, y ahí completamos, según Hechos 19:2, en la parte B, no habían recibido el Espíritu Santo. Finalmente Pablo les predica y habiéndoles impuesto Pablo las manos, y ahí está el tema, ¿verdad? Imposición de manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el verso 19:6. Y aquí les presento las citas correspondientes. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 1 y 2. Y la otra cita es esta, pues continúa la historia, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es una manifestación del poder y de la obra transformadora del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir definiendo mejor este concepto de qué es esto de la imposición de manos y cómo es que lo podemos entender como recibir a Cristo. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente? En términos sencillos, las manos son impuestas en una persona por alguien en autoridad
y con el fin de apartar a esa persona delante de Dios para su atención especial o bendición. La imposición de manos en sí no provee el Espíritu Santo, de forma similar al bautismo. Así como el bautismo tampoco salva, la imposición de manos es una acción física con un componente espiritual. Las manos se imponían en las personas usualmente en la cabeza y se hacían por diferentes razones. Inciso A, para sanidad por medio del proceso de la unción. Esa cita está en Santiago 5:14. Puede usted revisar tranquilamente su Biblia y encontrar ese motivo. Inciso B, para la bendición de los niños. Mateo 19:13 al 15. Dejen que los niños vengan a mí. Él dijo que los recibía y les imponía las manos y los bendecía. También, inciso C, para la ordenación de un ministro. 1 Timoteo 4:14. Era el envío de un ministro, el envío de un misionero. Y D, para recibir el Espíritu Santo, como ya lo hemos visto en el pasaje anterior con los discípulos de Éfesos en Hechos 19. Ahora bien, veamos esto. El Espíritu Santo en el creyente. Punto 3. Cuando una persona se arrepiente y cree, es por medio de la imposición de manos que esa persona recibe el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estará entonces en esa persona como Él, según Juan 14:16. Vamos a ver que nos dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La respuesta es consolador, ¿sí? El Espíritu de Dios estará entonces en esa persona como el consolador prometido. Según Romanos 8:9, si una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿okay? Si una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de él. Romanos 8:9. Así que nuestra respuesta es, si una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de él, no es de Cristo. ¿Okay? Entonces, una persona cuando recibe el Espíritu Santo pertenece al Señor y solamente se puede recibir por medio de la fe y del arrepentimiento por los méritos de Jesús al sacrificarse por nosotros y entregarse por nuestros pecados. Ahora, aclaremos esto. ¿Es la imposición de manos una enseñanza de la Iglesia del Nuevo Testamento? Con la imposición de manos al recibir a Cristo, según vemos la cita en Hebreos 6:1 y 2, donde están los rudimentos, una nueva vida comenzará delante de nosotros a medida que entendemos lo valioso que es ese Espíritu. Por eso dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿Por qué con la imposición de manos? Porque es cuando la persona recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu de Cristo. Ahora, una nota muy importante y aclaratoria. Al ser la imposición de manos un acto simbólico, no lo hace indispensable para ser salvo. Si es posible hacerlo, se hace. ¿Okay? Pero si no, lo importante es la verdadera fe del creyente y su arrepentimiento, como lo vimos en Marcos 1:15. ¿Ok? Entonces, eso debe quedar bien clarito. O sea, si cuando yo recibí a Cristo no me pusieron las manos, pero yo tuve fe en el Señor Jesucristo y renuncié a todo tipo de ídolo,
para poner mi fe en Él y además me arrepentí sinceramente de mi vida apartada de Dios, de mi soberbia, de mi pecado, de todo lo que sabemos que nos apartaba de Dios, y en ese momento entregué mi vida al Señor, aunque yo no haya tenido una mano sobre mi cabeza, yo recibí el Espíritu de Dios. Y recibí el Espíritu Santo y por lo tanto soy de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, si es posible, cuando oramos por alguien para que reciba a Cristo, reciba el Espíritu de Dios, por la fe de arrepentimiento, si es posible y podemos poner nuestras manos en Él, qué bueno, porque así haremos este acto simbólico de una manera más patente, ¿ok? Más evidente. Bien, ¿le falta el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué diría usted? Porque si le hace falta el Espíritu Santo de Dios, entonces no es de Cristo y usted tiene, tiene una oportunidad importantísima, ya que ha escuchado este tema, de acercarse al Señor y encontrar en Él la salvación de su alma por medio de la fe y del arrepentimiento. Así que le invitamos a que ore a Dios y entregue su vida al Señor. Dígale al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi voluntad. Creo que Jesús vino a esta tierra, es el Hijo de Dios y murió en una cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Y creo que lo que Él dijo es verdad y creo que Él viene nuevamente de los cielos. Yo confieso eso y me arrepiento y me aparto de mi vida de pecado para ser una persona diferente. Eso es lo que Dios está esperando de usted y usted entonces va a ser bendecido con la presencia del Espíritu de Dios y una nueva vida asomará en todo su ser. Ahora vamos a hacer unas preguntas de repaso y a usted tendrá que responder verdadero o falso. Aquí no voy a dar las respuestas. Si usted necesita encontrar respuestas a estas preguntas, vuelva a repasar la lección y usted encontrará las respuestas. Número 1. ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? Esta es una respuesta muy personal. Número 2. ¿Has depositado tu fe en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? También es una respuesta bastante personal. Espero que sea positiva. 3. ¿Has recibido el Espíritu Santo en tu corazón? 4. ¿Ya eres una nueva criatura? 5. ¿Las cosas viejas ya pasaron en tu vida? Y 6. ¿Te gustaría bautizarte en caso de no hacerlo aún? Bien, tu respuesta está por esperarse. Que Dios te bendiga y me dio mucho gusto compartir esta lección contigo. Así la concluimos y nos vemos en el siguiente rudimento. Este es el rudimento número 3, aunque es lección 4, es el rudimento número 3. Pero la siguiente lección hablaremos acerca del bautizo. Así que nos vemos por aquí pronto. Que el Señor le bendiga abundantemente.